yo me rayé con ser, ¿no? Porque él es el primero en responder a Jesús: Señor, te quiero. Tú has sido sincero con la Iglesia. Pero luego, al final, uno experimenta que no deja de ser un chaval con 16 años. El encuentro con Jesucristo es ponernos así cara a cara, ¿no? Y una vez que nos ponemos así cara a cara, tenemos que encajar la humanidad con la divinidad. Bienvenidos un domingo más a un nuevo episodio de Llamados. Hoy traemos a un invitado que os va a gustar mucho porque es muy joven, es de nuestra edad y sabemos que os va a transmitir algo que seguramente tengáis dentro, la necesidad de que os cuenten y os va a gustar mucho. Entonces nada, antes de todo, para que lo sepáis, en cada episodio que grabamos se hace una bendición, lo que pasa que es fuera de cámara, pero hoy queríamos que fuese especial y que nuestro invitado bendiga este episodio y bueno, pues para nosotros es un momento que nos ayuda mucho a estar tranquilos y sobre todo a tener a Dios y a la Virgen presente aquí con nosotros. Así que bueno, yo creo que antes de empezar, Pedro, y ahora presentamos quién es y todo, va a bendecir este episodio. Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, Señor, este episodio de Llamados. Bendice a aquellos que han recibido esta llamada de presentar a otros el testimonio del amor de Dios al mundo, a Santi, a Blanca, y bendice a todos los que nos van a escuchar para que puedan experimentar esta llamada que Dios le hace a vivir con Él y a ser santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, Genial. pues entonces ya estamos preparados y Blanca va a presentar Sí, a Pedro. Nosotros queríamos, bueno, siempre lo hacemos, pero es verdad que hoy dijimos, venga, pues vamos a hacerlo dentro de cámara, que la gente lo vea, así que genial. Y bueno, ya hemos dicho que se llama Pedro. Nuestro nuevo invitado se llama Pedro del Pino, es un sacerdote joven de tan solo 28 años, nacido en Torremolinos. Y bueno, Pedro desde que se ordenó en junio de 2022, ¿no? Sí. Junto a Pablo Fernández de la Puebla, que ya estuvo con nosotros en un episodio, ha tenido solamente un destino, en Fuentovejuna, su aldea, ¿no? Exacto. Y ojalá sea el único. ¿Cuántas aldeas hay? Fuentovejuna tiene 14 aldeas, pero yo llevo 9. De momento, 9. Al final son muchísimas y tienes que... O sea, al final son muchísimos feligreses, mucho coche para arriba para abajo, ¿no? En cuestión de 3 años tiene ya 130.000 kilómetros el coche. Madre Ostras. mía. La verdad Madre que sí, mía. que se dan unas pocas de vuelta, pero contentísimo. Y bueno, vamos a empezar el podcast Con la pregunta clave, Muy bien. que ya lo sabrás, que siempre le hacemos a todos nuestros invitados, que al final el nombre del podcast en sí tiene mucho para sacar, ¿no? Pero cada persona que viene, cada invitado que viene, tiene una reflexión y una forma de entender el nombre diferente. Entonces, ¿para ti qué significa Llamados? Bueno, pues Llamados, para mí, aparte de una locura de dos amigos, sobre todo, a un plano más profundo, pues al final es la experiencia que todo cristiano llega a un momento de su vida que tiene. Es decir, hay un momento de nuestra vida en el que somos llamados objetivamente por Dios, y ese momento es nuestro bautismo. Ese día es la primera vez que delante de la asamblea, delante de la iglesia, se dice tu nombre, eres llamado por tu nombre, ¿no? Dice, Santi, yo te bautizo en el nombre, es decir, Dios te está llamando a vivir una vida en comunión, a vivir una vida en amor, a vivir una vida en unión íntima con Él, pero no solo, sino desde la iglesia, desde esta gran familia que formamos los hijos de Dios. Y esto sería como un plano así más objetivo, ¿no? Es decir, hemos sido llamados desde el bautismo a ser santos. Pero luego esa llamada Dios la concreta en tu vida personal. La concreta porque Dios no es un Dios abstracto que esté ajeno, no es una máquina que ordena y manda, ¿no? Sino que es un Dios que se hace carne, es un Dios cercano, es un Dios que interactúa en la historia y que se hace coprotagonista contigo de tu propia historia. Y es ahí, en esa misma historia, donde Dios te llama. Eso es lo que yo al final pienso y veo que es este llamados, ¿no? Es un compartir la fe para que otros puedan escuchar estas llamadas que Dios hace, que no tiene por qué ser a ser cura, a ser monja, ¿no? Al final la llamada principal es ser santo. Hemos sido llamados a ser santos y lo demás, bueno, Dios lo va concretando en tu historia de amor,
qué es lo que Él va haciendo contigo. Decía el Papa San Juan Pablo II, decía, la fe se fortalece dándola. Pues de alguna forma, esto sobre todo es un fortalecimiento de la fe. Principalmente para vosotros, que tenéis la suerte de estar aquí fijos, ¿no? Al pie del cañón, en la brecha. También para los que venimos a compartir nuestra fe, que compartiéndola, abriéndola uno a otro, pues se crece, porque al final uno va descubriendo lo que Dios va haciendo en tu propia historia. Y eso también ayuda mucho el decirlo, ¿no? El dar tu testimonio, el contar tu propia experiencia, pero también ayuda a otros. Yo el primero que os intento seguir en la medida que puedo, pues escuchar esta experiencia de Dios que va insertándose en la historia de cada uno, en la vida de todos los hombres, en la medida que nosotros pues nos dejamos tocar por esta llamada. Más o menos. Pues me encanta porque es realmente eso, que es increíble conocer el testimonio, por así decirlo, el testimonio o la forma de escribir esta palabra, que al final te lleva a tu propio testimonio también, ¿sabes? Porque cada persona que ha venido la ha contado de una forma diferente, pero al final todos llegan a una misma conclusión. Y yo quería preguntarte, que ya que hemos abierto este tema, ya llevamos, si no me equivoco, 9 capítulos, y quería preguntarte qué te parece la locura en la que nos hemos metido, ¿no? Y cómo lo estamos poco a poco transmitiendo, ¿no? Sobre todo porque tú lo sabes desde el principio, entonces contigo también fue con uno de los sacerdotes con los que hablábamos cuando empezamos esta locura. Y cómo lo primero que pensaste cuando te lo dijimos y cómo nos estás viendo y algún consejillo, ¿no? También. Bueno, pues yo creo que fue una cerveza después en el tercer tiempo, ¿no? Que es donde surgen estas cositas así que nos regala el Señor. Y al principio pensé, pues lo mismo que pienso ahora, que es una locura. En plan, esto está muy guay, pero como que lo veía demasiado complicado. Pero no, al ver lo que tenía aquí montada y ir viendo pues cómo Dios va haciendo posible las locuras. Es decir, nuestro Dios es el Dios de las locuras. Lo que parece imposible, Él lo hace posible, ¿no? De hecho, en el Evangelio lo escuchamos, ¿no? Porque para Dios nada es imposible. Pues yo diría que sigáis confiando en esas locuras de Dios. Es decir, que no os atéis a la rigidez del mundo, a los planteamientos al final de mayor o peor efectividad, sino que al final sigáis abiertos pues, a ese susurro de Dios que va hablando en vuestra vida y que os ha puesto esta llamada. Que al fin y al cabo habéis sido los primeros llamados de llamados, ¿no? Sí. Al final es una llamada que Dios ha hecho al corazón de decir, oye, este tesoro que habéis descubierto no lo podéis quedar para vosotros. Y este tesoro que habéis visto que otras personas han descubierto no puede quedarse, ¿no? Se enciende una lámpara para ponerla en el candelero, es decir, para que alumbre la habitación, para que alumbre a los hombres. Pues seguís con esa intuición, con ese deseo de alumbrar a otros. No os dejéis llevar por los planteamientos humanos que al final, bueno, Dios bendice lo que nace de su corazón, no lo que nosotros queramos. Y por eso, pues, Dios ha bendecido esta locura y estamos aquí. ¿En tu entrevista? Vaya. Mira que yo no quería venir, pero bueno. Tienes que venir. Pero tienes que venir, pero sobre todo porque es que nuestros oyentes van a flipar porque al final tienen nuestra edad, que es que los sacerdotes muy joven, ¿sabes? Que llama mucho la atención. Y lo que nos va a contar ahora es que esto es tu trayectoria y cómo ha ido consiguiendo poco a poco cada cosa y construyéndote, o sea, tu fe y construyendo lo que estás haciendo ahora mismo es muy fuerte y que creo que puede ayudar mucho, incluso también tu testimonio puede llegar a ayudar a gente que se esté planteando la vocación. La vocación. Sí, yo digo siempre que he sido un mimado de Dios, es decir, que yo nunca he hecho nada, al revés, yo he hecho todo lo posible para que Dios no se saliera con la suya, pero al final pues Él ha ganado la batalla y sigue ganándola cada día. Y entonces al final pues eso, ¿no? Yo desde que comencé, cuando me enganché a la parroquia y demás, pues Dios me ha ido constantemente mostrando cómo Él al final quiere ser el Señor de mi vida, quiere ser mi vida, quiere ser mi maestro, quiere ser mi mejor amigo, quiere ser Dios en mi vida, ¿no? Y yo nada más que he hecho ponerle palo en las ruedas para que el carro no andara, pero Él se ha empeñado en que sí, y gracias a eso pues aquí estamos. Y es que lo he dicho al principio, tú eres de Torremolinos, de Málaga, pero tú estuviste en el seminario, tú entraste en el seminario menor en Córdoba, en San Pelagio. Sí. ¿Cómo pasó todo eso? ¿Por qué de repente te viniste a Córdoba? Bueno, pues yo soy el mayor de 3 hermanos
y nací en una familia cristiana, aunque no especialmente practicante, eso suena, ¿no? Sí, bastante normal, ¿no? Yo por lo menos. Sí, sí. Y entonces, bueno, yo soy eso, ya te digo, el mayor, nací en el año 96, a los 5 años llegó mi hermana, que murió al nacer, que ella es pues el angelito que cuida de todos nosotros, y luego los otros 5 años mi hermano, nos llevamos 10 años, mi hermano Juan Diego y yo. Y bueno, yo como cualquier niño, pues lo apuntaron a catequesis, ¿no? Y entonces creo que fui a 2 catequesis, y yo me aburría lo más grande, aquello no había por dónde cogerlo. Mi catequista tenía entre los 90 y los 100.000 millones de años, aquello era un rollo. Los niños, yo no sé, no sabían leer o yo qué sé, pero aquello es que no había por dónde cogerlo, es que nos tirábamos 1 hora para leer una página. Y yo decía, ¿qué hago yo aquí? Mira, paso. Al final, la segunda vez me quité de la catequesis. Podéis imaginarse en cualquier casa normal, aunque no vayan a misa, el drama que supone que tu niño no haga la catequesis. Ya, hombre. Madre mía la que me cayó. Mi abuela, niño a la catequesis, niño a la catequesis, niño a la catequesis, niño a la comunión, a la comunión. Que no, que no, que no, que no. Y entonces pues no hice la comunión. Me salí con la mía. O eso pensaba yo, porque al final Dios escribe derecho con renglones torcidos, ¿no? Somos pues un lápiz en las manos de Dios, ¿no? Que es quien va escribiendo nuestra vida. Y Dios se sirvió de que no hiciera la comunión para que no fuera mi primera y mi última comunión, que es el gran drama, ¿no? De estos sacramentos tan famosos, tan habituales, ¿no? En nuestra vida, tan insertados en nuestra cultura. El gran drama es que al final pues se pueden convertir en el primero y el último, ¿no? Ya la siguiente vez que comulgues para la boda, ¿no? En lo que suele pasar por desgracia. Pero en mi caso, pues Dios, pues no vas a hacer la comunión para que cuando la hagas no sea la última. Y fue pasando el tiempo y estando en sexto de primaria, mi abuela es un ángel, mi superabuela, eso es lo mejor que me ha pasado en la vida, después del Señor. Y ella pues siguió insistiendo, niño, que hagas la comunión, que hagas la comunión, que hagas la comunión, con esa suavidad y esa forma que saben hacer las cosas las abuelas. Y entonces, bueno, pues al final por no escucharla, porque yo soy súper cabezón, cuando se me mete algo en la cabeza no hay quien me lo quite, pero es que mi abuela me gana. Entonces, bueno, por no escucharla, pues al final dije, venga, voy a hacer la comunión. Me apunté a catequesis, salió un grupo de niños de mi edad, de sexto de primaria, que no lo habíamos hecho, por lo que sea, y empezamos ya la catequesis. A mí aquello me seguía aburriendo, yo aquello no me gustaba, y encima el cura te obligaba a ir a misa, eso era el remate, tenés que ir a misa los domingos. Yo decía, que acabe esto ya, por Dios, que es que esto no hay por dónde cogerlo, qué coñazo, es que qué desastre, ¿no? Y que si el amor de Dios es maravilloso, que si, ¡oh, qué horror! No acababa nunca. Y entonces, bueno, fue aquello, yo iba por cumplir, fue pasando el tiempo y un día yo veía a los monaguillos que estaban ayudando al cura y yo decía, joder, esta gente qué bien se lo monta. Tienen sillas cómodas, no el banco que está más tieso, más duro, que esto no hay por dónde cogerlo. Se entretienen a ver quién lleva las cosas. Digo, esta gente se lo monta mejor que yo. Esto se le va a pasar la misa en nada. Y entonces se lo dije a mi abuela, le dije, yo quiero salir de monaguillo. Antes de que el cura diera podía en paz, estaba mi abuela en la puerta de la sacristía diciendo, que Benito quiere ser monaguillo. Bueno, pues empecé a salir de monaguillo. A mí aquello ni me llamaba la atención, ni me gustaba, pero se me hacía más rápido. Y entonces pues llegó el famoso día de la primera comunión, 9 de mayo, ¿no? Hice la primera comunión y dije, se acabó. Ya se acabó aguantar el cura, se acabó la misa, se acabó la catequesis, pero Dios no dijo que se acabó. Entonces, bueno, yo intenté escaquearme y mi abuela me dijo, anda niño, vente conmigo, Pedrito. Yo siempre he sido Pedrito. Ahora ya soy Pedro del Pino o Don Pedro, o Pericotate, pero siempre he sido Pedrito, ¿no? Y entonces, bueno, pues Pedrito, anda, vente conmigo, que no vayas solo a los domingos. Bueno, venga, vamos así. Seguía yendo, a mí aquello no me gustaba, ni nada por el estilo, y cambiaron el cura. Y dije, toma, esta es la mía, ya sí que me piro de aquí. Pero no, el Señor tenía preparado para mí otra cosa. Entonces cogí y, bueno, el Señor tenía preparado para mí otra cosa, como he dicho, y siguiendo a misa, no me quedaba otra que acompañar a mi abuela, y entonces este cura nuevo pues puso mucha atención en los monaguillos, mi cura de toda la vida, José Luis, y nos empezó a explicar qué era la misa. Y a mí aquello, sin darme cuenta, me iba fascinando. Es decir, yo iba descubriendo qué es lo que ocurría ahí.
que lo que ocurría ahí era mucho más grande de lo que yo podía pensar, que lo que ocurría ahí no era una acción humana, que no era el cura diciendo misa, no, que era Dios mismo, que se hacía pequeño para que yo pudiera recibirlo, y que Dios quería compartir la vida conmigo. Este sacerdote nos enseñó a vivir la misa, y a mí aquello me cambió la vida, porque yo descubrí que cada vez que yo me acercaba a la misa, Dios estaba ahí, cerca de mí, que cada vez que yo comulgaba lo recibía, y que luego no es que solo lo recibiera, sino que me lo llevaba conmigo, y que este Dios, que siendo todopoderoso, siendo grande, siendo maravilloso, siendo Dios, que nunca llegaremos a comprender la grandeza de lo que es Dios, para Él yo era lo más importante. Y que cuando yo estaba súper contento porque había sacado una notaza, Dios estaba súper contento conmigo. Pero que cuando yo estaba súper jodido porque la niña que me gustaba pasaba de mí, o se me había roto la Play, o mi madre me había castigado porque me habían quedado 3, es que ese Dios estaba súper jodido conmigo. Y eso a mí me cambió la vida. Porque para mí Dios ya no era algo, era alguien. Era alguien que compartía mi propia vida. Todavía pues muy lejos de la vocación, de pensar que Dios me pudiera llamar a ser cura. De hecho, yo nunca había pensado, hasta que no llegó la llamada, cómo alguien se hacía cura. Yo qué sé, digo yo, los curas pues saldrán de la nada. Nunca lo había pensado, no sabía que existían los seminarios, no sabía que Dios te podía llamar a eso. Era algo totalmente ajeno a mi vida. Fue pasando el tiempo, yo ya me acostumbré a salir de monaguillo, me gustaba, disfrutaba de aquello. Sin ser consciente me gustaba lo que hacía el cura, me gustaba cómo celebraba misa, me gustaba cómo atendía a la gente. Y un día, pues, en tercero de eso, llegué allí, nos hicieron como unos test en el instituto de valoración vocacional, ¿no? De a qué te podías dedicar, no sé qué de mayor, lo típico para orientarte para las asignaturas de cuarto de eso, para luego ya para bachillerato. Y yo no tenía claro nada. Y yo no sé por qué, un domingo al acabar la misa, pues se lo dije al cura. El domingo de eso pues sería en 3 semanas y el domingo pues se lo conté al cura, a José Luis. Y entonces recuerdo a un sitio, estaba la parroquia en obra y estábamos en los sótanos de la parroquia. Y fue subiendo la escalera del sótano y serían como las 1:20 de la tarde o así. Como San Juan, que dice, eran las 4 de la tarde, ¿no? Pues todo el mundo tiene sus 4 de la tarde, su momento en el que el Señor le dice, oye, aquí estoy yo, para cambiarte la vida y meterte en una locura en la que vas a flipar, pero vas a ser súper feliz. Y entonces, pues, allí parado en el rellano de la escalera, se queda así muy serio y me dice, pues mira, Pedro, yo pienso que tú podías ser un buen cura. Yo me quedé así, tú estás loco. ¿Ves? Siempre locuras. Y yo le dije que estaba loco, que yo no iba a ser cura, ni harto whisky, y que no, que se olvidara de eso, que en la vida, que yo quería formar una familia, tener muchos niños, que no, que descartado. Me fui corriendo a casa de mi abuela, porque los domingos comimos en casa de mi abuela, es costumbre allí en mi casa, y entonces pues recuerdo que se lo conté, le dije, ¿te puedes creer que el cura me ha dicho esto? Mi abuela se puso tan nerviosa que me dijo, no niño, tú cura no, tú médico o algo más, pero cura no te metas. La pobre yo no sabía. Luego es la que más contenta y feliz está de que yo sea cura. Bueno, pues aquello a mí me cambió la vida. Sin yo saberlo, esa idea de ser sacerdote entró en mi vida y hasta hoy, ¿no? Y entró en mi vida de una forma muy humana. Yo en aquella época tenía muy poca personalidad. Yo era, ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? ¿No? Al revés era, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿No? Pues, bueno, ¿dónde va Pedro? Pues ¿dónde va todo el mundo? No tenía personalidad ninguna, no. Yo era pues uno más, el típico, ahora mismo, pues chavalillo de pandilla, ¿no? Que van todos así pelados, ¿no? Pues en aquel tiempo era medio la crestilla, el pendiente, ¿no? La época así más cani, no más cani, más canorra. Pero bueno, eso gracias a Dios. El Señor me curó de eso, se me pasó rápido. y bueno, pues yo en la vida hubiera pensado en ser cura, pero en aquel tiempo, ¿no? Yo me enamoraba muchísimo. A lo mejor, pues además un amor así intensísimo. Suelo ser intenso, en verdad. Aunque intente camuflarlo, pero suelo ser bastante intenso. Y entonces pues me enamoraba de una niña, ¿no? Y estaba súper enamorado, a tope rayado, ¿no? Que era la palabra estrella, entonces estaba súper rayado. Y entonces, bueno, pues rayadísimo con la niña esta, tal cual.
Venga, empezábamos a salir, luego, claro, típico de la edad, duraba un mes, con suerte, ¿no? Y aquello, pues, me pasó exactamente lo mismo. Yo me rayé con ser cura. La diferencia es que eso no me ha durado un mes, ha durado un poco más. Y no me lo podía sacar de la cabeza. Yo seguía dándole vueltas, yo decía, joder, yo es que no quiero ser cura, pero no me lo puedo quitar de la cabeza. Y entonces, bueno, pues llegó un día que bajé a la parroquia y le dije, mira, José Luis, que vamos a ir viendo, pero que yo no te aseguro nada, ¿eh? Que yo no veo esto claro. Y bueno, pues fue pasando el tiempo, empecé a ir unas convivencias al Seminario Menor de Málaga, que no es como el de Córdoba. El de Málaga es un seminario menor en familia, es decir, tú vas un fin de semana al mes, es lo que aquí llamamos el preseminario, como el anticipo a entrar al seminario, pues lo que tienen allí hasta segundo bachillerato, luego ya en primero de carrera pues entraría al seminario mayor. Y entonces yo estuve yendo a aquellas convivencias, a mí aquello me encantaba, yo decía, es que yo quiero esto para mí. Pero ¿qué pasa? Que llegaba el lunes, instituto, amigos, tontería con las chicas, esto, lo otro, tal cual, se me quitaba la gana de ser cura. Yo vivía en una contradicción enorme, porque yo decía, quiero ser cura, pero no vivo como si quisiera ser cura. Encontraba como un gran abismo entre esa llamada grande que me hacía Dios y mi vida. Y entonces pues aquello me fue defraudando cada vez más, fui abandonando la idea, hasta que al final, bueno, sin darme cuenta la descarté en el subconsciente, ¿no? Yo tenía a mi novia, estaba contento, de hecho duró un poquillo más, duró 3 meses y pico, ¿no? Y muy bien, ¿no? Con mis amigos, no sé, pues allí en Torremolinos por un montón de oportunidades, ¿no? Que si la playa cerca, que si un montón de sitios, era la época, la edad que empezábamos a salir de fiesta, que si íbamos al gimnasio, cualquier cosa menos estudiar, era bueno, ¿no? Y entonces, pues descarté la idea. Pero en octubre, de cuarto de eso, hubo otro momento, Dios siempre conmigo muy directo, porque sabe que soy un poco torpe, entonces va siempre a hierro, no me deja pensármelas mucho. Y en octubre mi parroquia montó una excursión al santuario de la Virgen de Araceli, en Lucena. Uh-huh. Y entonces yo no iba a ir a la excursión porque iba a ir con mis amigos a la playa, y que era octubre, pero hacía buen tiempo, entonces dijimos de ir a la playa, yo no iba a ir. Pero ¿qué pasa? Lo típico que se te cae el plan a última hora. Y entonces pues me quedé sin plan. Y fui al cura y le dije, oye, que al final me quedo sin plan, ¿puedo ir a la excursión? Y me dice, Pedro, ¿tú te crees que la noche de antes va a haber hueco en el autobús para ti? Digo, claro, lógico, ¿no? Pues nada, dije, pues no voy. Me quedo en mi casa jugando a la Play o lo que sea. Y entonces, una hora después así, me llama y me dice, mira, que ha pasado una cosa y es que mañana tengo un entierro, ¿no? Y entonces, cosas de cura, ¿no? Tener entierro, esas cosas. Entonces, tengo un entierro y me tengo que venir antes. Entonces voy en mi coche, vente conmigo, si no voy solo. Y dije, perfecto, pues ya tengo plan para mañana. Allí que me planto yo en Lucena, tal y igual. Estamos allí en el santuario de la Virgen de Araceli y allí me encuentro con uno de los que ahora mismo es mi mejor amigo, que se llama Valls, que los de Córdoba, pues los conoceréis, Córdoba muy chica, nos conocemos todos. Pues este muchacho es de Málaga también y estaba en el Seminario Menor de Córdoba y coincidía en el Menor de Córdoba, ahora van cada 2 semanas, pero cuando yo entré, y en aquella época íbamos cada 21 días, cada 3 semanas íbamos a casa. Entonces coincidió que ese fin de semana iban a casa, que sus padres venían a la excursión con mi parroquia, sí, y que allí nos conocimos. Y entonces me dijo que en Córdoba hay un seminario, me explicó, claro, yo no sabía que existían los seminarios menores internos, y a mí aquello me petó la cabeza, porque fue como, yo siempre lo explico así, como cuando ya has tirado la toalla con la niña que te gusta, pero de repente te hace el amago y dices tú, oh, aquí hay posibilidades, ¿no? Pues eso fue como, ostras, que sí, que esto puede ir para adelante, ¿no? Entonces todos los meses me mandaba un correo electrónico, un SMS, todavía no había WhatsApp en aquella época, estamos hablando creo que de 2011 exacto, fue el año de la JMJ de Madrid, y entonces me mandaba un SMS, me ponía un correo electrónico invitándome al siguiente preseminario, y yo le decía que sí, que iba, y luego el mismo día le daba larga. Me inventaba alguna, que tengo un cumpleaños, lo típico, ¿no? Que no puedo, que tengo que estudiar, tal cual, le daba larga, y al final, pues llegó junio y me mandaron un correo electrónico y ponía al final del correo electrónico, si el curso que viene quieres entrar, esta es la última oportunidad que tienes para venir.
Y aquello a mí me dejó, dije, ostras, ¿qué hago? Claro, yo ahora como le decía a mis padres que con 15 años me piraba a Córdoba, a un seminario, que quería ser cura, qué desastre, ¿no? Y entonces, bueno, pues justo en ese momento la providencia pues hizo que un hombre de mi parroquia, de Torremolinos, se acababa de divorciar de su mujer, ¿vale? Y justo él había querido ser cura. Pero a final de segundo bachillerato, el verano de segundo bachillerato a primero del mayor, él iba a las convivencias a Málaga y demás, pero justo en ese verano conoció a la que luego sería su mujer. Y justo ese año, unos meses antes, se había divorciado de ella. Y él tenía como la espinita de decir, si yo hubiera dado el paso, a lo mejor hubiera sido un sacerdote feliz, ¿no? Y entonces él pues se enteró de toda esta movida y me dijo, yo te llevo. Y entonces, bueno, yo me planté en Córdoba sin que mis padres lo supieran. Mi madre, yo le dije que iba a casa de un amigo. A mi amigo le dije que si mi madre llamaba al fijo, que pegara el móvil. Un show. Y entonces, bueno, pues allí que me planté yo en Córdoba, un 21 de junio del 2011, ¿no? Y aquello fue brutal. Yo fue pisar el seminario y decir, esto es lo mío. ¿Por qué? Pues no lo sé. Porque aquello tampoco es nada del otro mundo. Pero fue llegar y decir, esa paz que da el Señor cuando uno hace lo que Él le pide, y hasta hoy. Esa paz no se ha ido. Luego ya, bueno, pues fue muy gracioso, porque estando allí en el seminario, como soy así intenso por naturaleza, ¿no? Pues llamé a mi madre. Le digo, mira mamá, que estoy en Córdoba, ¿vale? En el seminario, y que el año que viene voy a entrar. Y mi madre, yo no sé qué estaba haciendo, que ni me escuchó. Y me dijo, vale, ya hablamos, adiós. Y me colgó. Así tal cual. Y yo dije, vale, genial, va la cosa bien, ¿no? Y luego ya volví a casa, bueno, se lió un poco, porque claro, como todos los meses me daba por algo, pues me daba por tocar la guitarra. Mamá quiere una guitarra, mamá quiere una guitarra, mamá quiere una guitarra. Aquí está la guitarra, Pedrito. La guitarra, gracias a Dios que mis jóvenes de la parroquia han aprendido a usarla, porque si no estaría todavía cogiendo polvo. Mamá, quiero tocar el piano, menos mal que no me compró el piano, ¿no? Eso, yo qué sé, me apunta a taekwondo, pues ahí está el traje de taekwondo en una funda en mi casa de Torremolinos, esperando que alguien lo coja algún día. Y entonces mi madre se pensaba que todo ese cura, pues, se me iba a pasar. Y bueno, pues al final, ella, cuando llegó la carta de las cosas que había que llevar al seminario, ¿no? Se la di, digo, mira, que esto es lo que hay que llevar. Y se me queda así mirando y dice, no, pero tú no te vas a ningún lado. Digo, sí, yo me voy al seminario. Dice, no, tú no te vas. Claro, ella su miedo era que yo al mes estuviera de vuelta en Torremolinos sin poderme apuntar en bachillerato, porque como ya no es obligatorio, pues no te tenía que apuntar. Y ella siempre, su gran obsesión con mi hermano, conmigo, ha sido que no podemos ser unos ninis, ¿no? Entonces ella, su gran obsesión era esa, que había que estudiar, que había que trabajar, que había que hacer las cosas bien hechas. Y entonces ya su miedo era que yo me tirara un año sin hacer nada, allí en Torremolinos. Y entonces que no me iba, y ya me cabré y me planté. Le dije, mira, tenemos dos opciones. O me deja irme, o me voy a tirar en el sofá todo el santo día, sin hacer nada, y los servicios sociales no van a venir por mí porque no es obligatorio, voy a bachillerato, y así me pueda aguantear, me pueda dejar sin comer, me pueda lo que te dé la gana, que es que no voy a hacer nada todo el santo día. Y ya se le dio el cabreo, pero al final dijo, venga, pues te vas, pero con una condición, que es la condición que yo más he agradecido en mi vida. Y me dijo, te puedes ir, pero hasta que no acabe el curso, no puedes volverte si te hartas. Y menos mal, porque en diciembre, a los 3 meses de empezar el seminario, yo solo quería volverme a mi casa. Pero vamos, por tontería, pero por envidia de los amigos, lo típico que ya en bachillerato pues ya sales de otra forma y tú diciendo, y yo aquí metido, ¿no? Y todos con novia, yo iba a los fines de semana, cuando iba a los fines de semana yo decía que soy el rarito, ¿no? Eso pensaba yo, que en verdad nada por el estilo, porque en el seminario menor se vive exactamente igual que en la calle, pero con un gran deseo en el corazón de ser sacerdote y muy cuidado por la Iglesia, pero luego vive las mismas cosas que cualquier chaval de 16 años en mi caso, o de 12 años, que hay quien entra en primero de eso, pues que cualquier chaval de su edad.
Así que... Porque yo te iba a preguntar justo eso. ¿En algún momento has tenido algún problema, por ejemplo, porque tú, para que lo sepan los oyentes, cuando tú estás en el seminario, en esa edad, también tienes que ir al colegio de normal? Sí. Entonces, ¿cómo has llevado tú esa parte de estar en una clase con gente, niños que no están en el seminario, a tú de repente estar en el seminario y a la vez estar en clase? Porque encima el cambio de colegio, porque tú tuviste que venirte a Córdoba Claro. con todo el cambio, o sea, conocer a gente nueva y todo eso. Todo nuevo. También es verdad que aquí en Córdoba están, corrígeme si me equivoco, pero está bien pensado porque al final está ahí al lado y dentro del colegio que llevan, donde van todos los seminaristas, se sabe realmente, ¿no? Pero ¿cómo la has llevado eso, esa parte? Bueno, pues para mí mi cole, como yo digo, es una alegría. Yo soy de Sansueña, y que es donde estudiamos los seminaristas del Menor, y la verdad que pues se ha llevado muy bien, porque entre los de la clase y los seminaristas hay como una sana diferencia que hace que no seamos diferentes. Es decir, ellos respetan y quieren mucho lo que somos. Es verdad que durante más de 30 años, estando allí se celebró el 30 aniversario, creo que ya iremos por el 40, pues se ha vivido esta experiencia en Sansueña, entonces algo muy normalizado, que los seminaristas pues estén en clase. Y sabiendo que hay, hombre, ciertas distancias, pues que no te va a poner a tontear con una niña, aunque pues haya momentos a lo mejor que te enamores de alguna, pero de normal pues no te pones a tontear ni haces cosas que vayan en contra de tu vocación. Pero luego al final uno experimenta que no deja de ser un chaval con 16 años, y que con 16 años pues le gusta tomarse su gin tonic, y le gusta salir con los amigos, y le gusta entrar, y le gusta pues lo que le gusta a cualquier chaval de 16 años. Pero a la vez, ese chaval de 16 años ha sido llamado a lo más grande que hay en este mundo, que es ser sacerdote. Y entonces, pues claro, es como un tira y afloja, pero que se vive con una naturalidad asombrosa. De hecho, yo qué sé, por ejemplo, los de mi clase de Sansueña, recuerda que las mejores fiestas de bachillerato las montábamos en el seminario menor. Aunque eso no sé si se puede decir, pero bueno, ya los delitos esos han prescrito. Así que no pasa nada, pero lo recuerdan como algo guapísimo, en plan, que nos vieran tan normales, pero a la vez tan comprometidos con esta llamada. Esa yo creo que era la clave, ¿no? Que no había una ruptura entre la normalidad y el compromiso, sino que se vivía con muchísima naturalidad. Es decir, pues yo sé que tengo mis límites, sé que tengo 16 años, pero sé que llego hasta aquí. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacerle a Jesús esto, ¿no? Porque yo soy llamado a ser cura, y eso para mí es lo más sagrado. Entonces, pues al final, pues salíamos, sí, pero íbamos a misa, ¿no? Por ejemplo, y rezábamos, y teníamos, pues recuerdo el día de la graduación de segundo de bachillerato, que intentamos convencer a los de la clase para que vinieran a misa por la mañana las monjas, para que luego por la tarde pudiéramos ir a la graduación. Nosotros íbamos, pero íbamos por la mañana ese día a las 8 de la mañana a las monjas, ya estábamos de vacaciones, tal cual. Vino uno, pero bueno, ese uno es Paco Flores, que es cura ahora mismo, fíjate. Qué guay. Y es el único que vino. Y entonces, bueno, pues lo vivían con mucha naturalidad. Es decir, pues los seminaristas, pues que van a misa, no hacían preguntas. Y ahora que ya han pasado los años, que ya pues todos estamos cada uno en su sitio, donde Dios lo ha ido poniendo, es especialmente bonito, porque ahora ya la mayoría se van empezando a casar. Entonces, oye, ¿por qué no viene? Ya casaba 2 con los que he estado en clase, y la verdad que fue un regalazo, porque vuelve hasta con los de la clase. Recuerdo uno que fue hace ya un año y pico, que era súper fan de Cómo conocí a vuestra madre, que es un pedazo de serie. Bueno, y entonces con los amigos de la clase nos hicimos una apuesta, y en la puerta de la iglesia en San Nicolás quedamos en que cuando yo dijera la palabra legen, ¿no?, todo a la vez contestaran Dario, ¿no? Y entonces fue guapísimo, porque claro, yo en mitad de la boda, tal y cual, hablando, ¿no? Una frase de Barney Stinson, ¿no?, que dice: nada en tu vida será legendario si no están ahí tus amigos para verlo, ¿no? Que es una frase que yo uso mucho para relacionarla con Dios, ¿no? Porque al final, nada en tu vida será legendario si no está Dios para verlo, que es tu mejor amigo. Y si no están tus amigos, tu comunidad, tu parroquia, tu grupo, tu iglesia, al final para compartirlo contigo. Entonces fue graciosísimo, claro. No sé, pero es un pego, pero a mí me enseña mucho de cómo Dios va escribiendo nuestra historia también con personas concretas. En este caso, pues con estos chavales y chavalas, un colegio mixto,
en el que pues, pudimos compartir yo estos 2 años de bachillerato, pero que son amistades que si bien pues a lo mejor te tiras 2 años que no le mandas un WhatsApp, pero que en los momentos importantes hemos estado ahí, que nos queremos mucho, que nos vemos y nos vemos con muchísima alegría y que pues quedan en el fondo del corazón. Y eso yo creo que no lo daría el seminario menor si no tuviera la riqueza de tener Sansueña. Si los seminaristas estudiaran solos, quizás se enrarecerían más, pero el hecho de estar con otros que comparten sus mismas inquietudes, pues es una riqueza tremenda para ese momento y para toda tu vida. Y claro, entonces, con lo que acabas de decir, ¿cómo fue tu cambio de eso al final, de estar en el seminario menor y seguir en el mundo, poco, como lo definía el otro día María de la Alegría, allá pasar al seminario mayor con 18, ¿no? Y ya en una casa nueva, al final bajarte pues al lado de la Catedral de Córdoba. Supongo que tendrías compañeros del menor que se fueron contigo al mayor, pero ya solamente vosotros. Claro. Y conviviendo vosotros, la universidad vosotros, o sea, ya solamente vosotros. ¿Cómo lo viviste, ese cambio? Bueno, fue un cambio duro, la verdad. Fue un cambio duro al principio por la decisión de pasar al seminario mayor. Porque si bien yo estaba muy contento, claro, con 17 años te dejan mucho llevar por lo que hacen los demás. Y justo mi curso siempre hemos sido muy numeroso. Creo que nos hemos ordenado en total 14, aunque en diferentes tandas, ¿no? Porque nos hemos ido ordenando en diferentes años. Los últimos se ordenaron este año pasado, el anterior. Y entonces, bueno, y en el seminario menor éramos 9. De los 9, creo que somos curas 5. Sí, exacto. De los 9 somos curas 5. Y 2 cayeron en el mayor, pero 2 no pasaron al mayor. Y esos 2 eran de mis mejores amigos entonces. Y estaban ya como al final del seminario, ya por lo típico, ¿no? Ya como sabes que te vas ahí, pues ya tonteas más, te permite ciertas licencias y demás. Y entonces, como que aquello a mí me llamaba la atención, me atraía. Yo decía, leche, ¿y si Dios no me ha llamado? Como que una gran inquietud que yo tenía siempre dentro era como, ¿y si todo esto me lo he inventado yo? ¿Y si Dios no quiere que yo sea cura? ¿Y si esto es una paranoia mía? ¿O un empeño mío? Y entonces, en aquel momento así de incertidumbre, pues yo fui al formador y se lo conté. Yo le dije, mira, yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Yo creo que a mí me ha salvado siempre el ser transparente, en plan, lo que veis es lo que hay, no hay más. Pero eso me ha salvado mucho porque la Iglesia siempre me ha podido ver pues en la realidad de lo que soy, que es un pobre hombre, un pecador, en aquel tiempo un pobre niñatillo y un pecador, pero que tiene un deseo grande de seguir a Jesús. Y un deseo que no se lo ha inventado él, sino que lo ha puesto Dios en el corazón, ¿no? Entonces recuerdo que se lo conté y él me hizo esta pregunta, me dijo, ¿tú has sido sincero con la Iglesia? Y le dije, sí, esto es lo que hay. Y me dijo, pues mira, al final quien discierne la vocación, quien da la garantía de que esa vocación es de Dios y no un invento tuyo, personal, algo subjetivo, con muy buena intención, pero que no es de Dios, es la Iglesia. Es decir, no es que la Iglesia te obligue, ni mucho menos, sino que la Iglesia es la garantía de que lo que yo subjetivamente veo es real, no un invento. Lo mismo no ocurre en todo, en cualquier aspecto de la fe, la Iglesia, el Papa, es la garantía, al final, de que esto es real, de que no es un invento, de que no es una secta, de que esto no es una cosa de 4 locos, no. Pues aquello me impactó y me dijo aquel sacerdote, que bueno, muchos lo conocéis, es Juanjo, que está en Belén. Entonces, me dijo Juanjo que nos llevábamos a matar. Sí, nos peleábamos un montón, porque éramos muy cafres. Mi curso éramos los más reventados del mundo, ¿no? Y dábamos un por saco. Al pobre lo teníamos hartico, entonces nos llevábamos a matar, pero en aquel momento yo siempre, y a día de hoy cuando lo veo, rara la vez que no se lo recuerdo, se lo debo a él. Porque Dios escribe de la forma más insospechada. Y que me parece un crack, me parece muy bueno, pero en aquel momento, claro, era papá formador y nosotros éramos los niños, entonces había que dar guerra, no nos podíamos llevar bien. Y entonces, bueno, pues me acuerdo en aquel momento, que me enrollo más que una persiana, que me dijo, bueno, pues mira, si has sido sincero con la Iglesia, yo que represento a la Iglesia en este momento te digo que tú tienes vocación,
y que pase al seminario mayor. Ahí hizo un all-in, se la jugó y yo me fié y pasé al seminario mayor. Y fue duro al principio porque, claro, estábamos acostumbrados a ser niños. Y claro, con 18 años eres un niño, pero tienes que asumir una madurez. Muchas veces dice la gente, oye, ¿tantos años son para ser cura? Es que la madurez humana, espiritual, la formación intelectual, todo el engranaje que conlleva en el hecho de formar en un niño a un hombre de Dios, que al final es un sacerdote, eso no se hace de la noche a la mañana. Y al principio fue duro, porque claro, el contraste era muy grande. Del seminario menor, que en aquel tiempo estaba además sin reformar, era como muy casa, ¿no? Y al seminario mayor, ¿no? Eso ya era como palabras mayores, ¿no? Aquí, yo qué sé, ya no se usa la guitarra en misa, se toca el órgano, ¿no? Aquí esto es, vamos, una seriedad. Los domingos hay que ir con castellano, hay que ir más arreglado, se va a la catedral, el obispo come allí todos los días. Aquello no es estar jugando a tirarte los cuchillos en el comedor, como hacíamos en el seminario menor, ¿no? No, era otra cosa. Entonces, claro, fue un choque, fue duro. La verdad, al principio, los primeros meses o incluso el primer año y medio, hasta que te adaptas, tuvieron que tener mucha paciencia, ¿no? Conmigo y con nosotros, pero vamos, sobre todo conmigo. Yo la verdad que lo recuerdo precioso porque fue experimentar esos 2 años primero y todos los años, ¿no? Cómo la Iglesia ha tenido paciencia con mi creación. Es decir, al final esto de ser cura no es siento la llamada dentro del seminario y me hago cura. Esto es lo más parecido a un noviazgo que os vais a encontrar. Porque en el noviazgo lo que más hay, si es de Dios, es paciencia. Paciencia para amar al otro. Y para que el otro vaya transformando su corazón para ser capaz de acogerte a ti. Pues esto es lo que se vive en el seminario. Es decir, la Iglesia, Dios, tiene paciencia conmigo para que yo vaya transformando mi corazón para que sea capaz de acogerla a Él. Y eso es el proceso del seminario al final, de todos los años de discernimiento, de que se sellan, ¿no? Como en un acto así que se llama el rito de admisión, que hace poco relativamente pues han tenido la oportunidad de vivir algunos seminaristas de nuestra diócesis y que luego pues se va fraguando en los siguientes años de seminario hasta que al final pues tiene su culmen en la ordenación sacerdotal. Ese primer culmen, porque luego al final ese formar el corazón es algo de toda la vida. El otro día en una charla a los jóvenes le explicaba esto, les decía, mira, al final el encuentro con Jesucristo es ponernos así cara a cara, ¿no? Y una vez que nos ponemos así cara a cara, tenemos que encajar la humanidad con la divinidad. Ya hemos dado un primer paso. Antes estábamos así, pasábamos de Él, nos lo hemos encontrado, venga, ahora estamos así. Pero ¿qué pasa? Que nuestra humanidad es tosca, es decir, le cuesta asumir esa divinidad que le da su plenitud, porque esto así no sirve para nada. Necesitamos entrar en la comunión, es decir, en la unión con esta vida divina, que es lo que nos hace pleno. Pero claro, cuesta, entonces Dios no llega y hace ¡pum!, porque si no rompe la mano. No, Dios tiene paciencia y sin darnos cuenta, con suavidad, poco a poco, a lo largo de toda la vida, va haciendo que encaje su divinidad con nuestra humanidad. Y esto es posible porque Él antes ha asumido esta humanidad también. ¿Qué pasa? Él le ha puesto menos dificultades al encaje, ¿no? Pero el encaje primero lo ha hecho Él. Y eso es lo que hace posible que yo pueda vivirlo, que tú puedas vivirlo y que cualquiera pueda vivirlo. Y eso es lo que hace posible al final y lo que da sentido pues a ser cura hoy. Hoy en cualquier tiempo. Ser cura no es otra cosa sino ser cauce de gracia para que esta divinidad pueda entrar en la humanidad del hombre. Al mismo tiempo que va entrando en la mía, que no está terminada, al revés. Estará la cosa así, más o menos, todavía. Pero va viviendo pues ese paso, ese proceso en familia, ¿no? Y en el seminario menor, pues lo vives de una forma, pero que no deberías de vivirla en el seminario mayor. ¿Por qué? Porque la exigencia es radicalmente diferente. Por eso decía, ¿cómo vive ese ya estar solo vosotros, no? Es que es necesario.
Es necesario porque las inclinaciones humanas, a la hora de optar ya de una forma más seria, tienen que pasar a otro lado. Es decir, ya en tu corazón el deseo grande no puede ser que llega un sábado y quieres salir con los de clase de fiesta, ¿no? Aunque te guste, claro que te gusta, tienes 18, 19 o 28 años, pero tu deseo grande del corazón es Jesucristo, y eso no siempre se encuentra. Y aún así no se vive tampoco de forma aislada, porque luego hay 1000 acontecimientos y 1000 oportunidades en las que como seminarista participa en la vida de la Iglesia. Pues que si llega a Guadalupe, que si va a un Adoremus, que si luego yo tuve la suerte de participar muchísimo en la Acción Católica, que para mí ha sido como una comunidad que me acompaña también durante los años de seminario, ¿no? En los campamentos, en las convivencias, en diferentes momentos de vacaciones, de días libres, ¿no? En los que uno al final va haciendo amigos en la vida diocesana. Yo soy de Málaga y creo que conservo mis amigos de Torremolinos de toda la vida y los quiero mucho, los veo muy poco, pero tengo más amigos en Córdoba que en Málaga, porque al final pues la Iglesia, como esta gran familia, pues te va poniendo a un montón de gente que te va acompañando en el camino. Y son gente también que el hecho de tenerlas lejos, es decir, que no vivan en el seminario, que no vaya a clase con ellos, aunque algunos días, por ejemplo, recuerdo a alguno que se venía por las tardes a la biblioteca diocesana, ¿no? Y te tiraban más tiempo echando pitillos en la puerta que estudiando dentro, pero bueno. Pero el hecho de tenerlos lejos también es un incentivo, decir, oye, yo estoy aquí, cuando te entra el bajón, cuando te entra ¿qué sentido tiene ser sacerdote hoy? Si la gente pasa de Dios, pasa de la Iglesia, pues yo me voy a consagrar a esto, ¿no? También es un incentivo que te ayuda a decir, oye, por estos yo me consagro, es decir, por estos que veo poco, pero que quiero mucho, yo me voy a hacer sacerdote, o voy a ser consagrado sacerdote para entregar la vida por ellos, para poder acercarle a Dios, para poder ayudarle a este encaje de bolillos, ¿no?, que hay que hacer para que vivamos en esta comunión con Dios al final. Yo te quería hacer una pregunta, y es que ahora mismo que tenemos muy reciente el nuevo Papa. Entonces vamos a entrar ahí como en saber tu opinión también como sacerdote joven. No sé hasta qué punto puedes llegar a hablar, no lo sé, pero a mí me interesa porque justo a mí me pilló todo cuando estaba en India y en Calcuta, y entonces pues lo viví de una forma súper diferente porque lo viví con la misionera de la caridad y fue muy bonito, ¿no? El momento de cuando falleció el Papa Francisco y la elección del nuevo Papa, pues algo que pues a mí al final me llama la atención, y también tengo como esa incertidumbre de qué pasará y cómo será y hasta qué punto va a transmitirnos a la gente joven lo que buscamos o lo que necesitamos. Entonces, no sé hasta qué punto puedes hablar, pero bueno. Bueno, hasta el punto de cualquiera, ¿no? Vale, Tampoco vale. es que tengamos especial información, pero yo creo que ha sido como un paso de Dios por la Iglesia, ¿no? La elección del Papa León XIV. Empezando por el final de Francisco, ¿no? Como en ese acto tan consciente de ser el pastor que cuida de la oveja, el pastor que cuida de la Iglesia, ya enfermo, incapaz, se lanza, ¿no?, a aquella plaza de San Pedro el domingo de Resurrección a dar la bendición y a dar ese último paseo, ¿no?, entre los fieles, bendiciéndolos, mirándolos, con esa mirada que tenía el Papa, ¿no? Es especialmente bonito, ¿no?, como le pregunta al médico, a su médico personal, después de la bendición le dice, ¿crees que seré capaz? Como no podía contener ese deseo. Yo creo que esa es la clave del Papa, ¿no?, del que sea. Pero especialmente pues en estos momentos finales del Papa Francisco, como lo pudimos ver también con el Papa Juan Pablo II, también en sus momentos finales de vida, aquella última aparición al balcón, ¿no?, ya sin poder hablar, como bendijo al pueblo de Dios. Como que todo nace de ahí, como que todo nace del encargo que Jesús le hace a Pedro, el encargo de apacentar a la oveja, el encargo de cuidar el rebaño, ¿no? Y Pedro le hace este encargo a Pedro no de cualquier forma, sino en el contexto de una triple pregunta, ¿no? ¿Me amas? Que esto es especialmente bonito ver el texto griego, ¿no? De hecho, en mi anillo de ordenación llevo escritas estas palabras en griego, fileo te, ¿no?
que es la respuesta de Pedro, ¿no? Jesús le dice, agápasme, es decir, ¿me amas como ama el Padre? ¿Me amas con un amor divino? Y Pedro, que ya había sido consciente de su pobreza, porque un tiempo antes, cuando Jesús había dicho que todos lo iban a negar, él se puso en plan gallito, aunque todos lo hagan, yo jamás te negaré, ¿no? Ahora ya es consciente de que sí, de que es un desastre con patas. Y es consciente de su pobreza, entonces ya no le responde agapao, ¿no? Es decir, no le responde te amo en perfección, porque ella sabe que no. Entonces le responde diciéndole filéote, decir, pues mira, te quiero como sé querer, pobre, torpe, pero con todo mi corazón, ¿no? Y en esa pregunta y en esa respuesta nace la figura del Papa, con Pedro como ese primer Papa que tiene esa triple misión, ¿no? Apacienta mi oveja, apacienta mis corderos, cuida de mi rebaño. Y eso es lo que hace el Papa, y eso es lo que nunca nos va a faltar. Se llame Francisco, se llame León, se llame Perico de los Palotes, da igual. Nunca nos va a faltar, porque Dios siempre va a dar a su iglesia al pastor que necesita en ese momento. Y en este momento, pues León. Que nos gustará más que sea americano, nos gustará menos, nos gustará... Hombre, nos flipó que hablara español en el balcón, pues claro, nos flipó a los españoles, pero a los ingleses no creo que, a los anglosajones no creo que le haga mucha ilusión, ¿no? Bueno, da igual, todas esas cosas son cosas prácticas que al final no encierran en ellas lo que en sí es el Papa. ¿Qué es el Papa? Pues el Papa es el sucesor de Pedro, y el Papa es quien apacienta, quien confirma en la fe a los hermanos, es decir, quien nos mantiene en el vínculo, dice la oración para pedir por el Papa en la liturgia de la misa, dice que el Papa nos mantiene en el vínculo de la unidad, que la unidad no es que todos seamos iguales, la unidad no es uniformidad, la unidad de hecho nace en la diversidad de los carismas, de los pensamientos, de la forma de ser, de la raza, de cada uno de los que formamos la Iglesia. Pero el Papa nos mantiene en la unidad. ¿Qué es la unidad? Pues la unidad es, siempre se ha dicho que es la doctrina, es decir, que esto no sea una casa de locos en la que yo diga, no, pues ahora Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo y la Virgen María. Hombre, pues la Virgen María es muy buena, entonces la vamos a meter también. No, no, el Papa nos mantiene en la unidad en la doctrina, nos mantiene en la unidad en los sacramentos, que son 7, que los celebramos como el Papa pues nos indica a lo largo de los siglos, y en la ley, es decir, que aquí cada uno no haga lo que quiera, ¿no? El Papa nos mantiene siendo cada uno diferente y respetándose muchísimo en la Iglesia esta diversidad, nos mantiene en la unidad, nos mantiene en el amor, ¿no? Porque Él es el primero en responder a Jesús, Señor, te quiero. Totalmente. Pues yo estoy ahora mismo con la emoción que, porque estaba hablando y lo estaba viendo al Papa León en el balcón emocionado. A mí me pareció eso brutal, me pareció tan bonito que él estuviera con las lágrimas saltadas, que, o sea, yo lo veía como, bueno, no soy digno, pero aquí estoy, aquí me has puesto, y qué bonito que el Papa sienta eso, ¿no? Y que lo veamos. Lo hace muy humano. Y al final un poco también es lo que has transmitido tú aquí. Nosotros queríamos que viniera porque al final tú haces tu vocación muy humana, la transmites de una forma muy natural. Y yo creo que también ha sido un poco, porque, o sea, ahora entendiéndolo un poco más, por todo lo que tú viviste en el seminario menor, cómo tú has ido poco a poco y has estado muy en la tierra, has estado muy, no sé, muy cerca para ver a todo el mundo y para acercar a todo el mundo. Y la verdad que ha sido muy guay. Pedro, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Ha sido, vamos, yo creo que es que el episodio que menos hemos hablado porque hemos estado embobados. Sí, pero porque sobre todo nosotros que te conocemos de antes, a mí siempre me has transmitido como esa paz, pero a la vez, no sé si es por la edad de todo, pero como que transmites totalmente cercanía de tú a tú, ¿sabes? Que no... O sea, puede ser bueno y malo, ¿no? Pero en plan, más bueno que malo. En el sentido de que es como muy cercano, es como un amigo, ¿no? Entonces que es también un poco el fin, que tú lo sabes, de nuestro podcast, que al final yo siempre digo a amigos míos que no son creyentes, le digo, pero si es que puedes ser amigo de un sacerdote perfectamente, ¿sabes? En plan, que un sacerdote... que eso lo hablaremos también con otros invitados, el tema del director espiritual. Yo ahora se lo explico a amigos míos, digo, es que es como un amigo al que le puedes contar, que te acerca y te da consejos
como de la mano, no como, sino de la mano de Dios, ¿no? Pues entonces un poco así es lo que tú me transmites realmente y yo creo que lo has transmitido a todos los que nos están escuchando. Así que yo, por mi parte, muchísimas gracias y bueno, nos queda mucho por hablar seguramente y vivir juntos. No, volverá. Tenemos muchas cosas que se han Tenemos quedado ahí en muchas el cosas tintero todavía. y que se tienen que hablar. Y nada. Y pues nada, pues aquí concluimos un episodio más de Llamado. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en 2 domingos. Nos vemos dentro de muy poco y recordaros que tenéis los clips de los demás episodios en Instagram y en TikTok, que es llamados.podcast. Y ahí nos podéis escribir también si queréis que venga algún invitado especial o invitada, preguntas o dudas que tengáis, que sepáis que estamos siempre pendientes de las redes y en Spotify también y en YouTube también, que recordad que lo subimos a las 2 plataformas. Así al que, canal de La Voz de Córdoba en YouTube y a nuestro canal propio en Spotify. en Spotify. Así que nada, nos vemos muy pronto y esperemos que lo hayáis disfrutado y que os reviséis los demás podcasts que han ido saliendo, que también de vez en cuando viene muy bien también recordar todo lo que hemos hablado y lo que nos han transmitido. Nos vemos muy pronto. Nos vemos Muchas muy pronto. gracias.